nací en la ciudad conocida como la ciudad de los palacios. O sea, ahora se llama CDMX. En mis tiempos era un distrito, no un estado, no una provincia. Se llamaba el DF, mejor conocido como el defectuoso. Mis primeros años fueron ahí. De hecho, pues fui desde el kinder hasta primero de primaria, estaba yo en el Colegio Madrid, que era un colegio republicano español, ya de izquierda. Sí. Entonces eso pues fue una buena cuna, digamos, ¿no? Para mis inicios como niño. Pero muy tempranamente, tenía yo 7 años, a mi padre lo invita el comandante Che Guevara a fundar el Instituto de Neurología de Cuba. Entonces él acepta y nos vamos para allá en familia. Yo, mi hermanita, mi mamá, mi papá. Y dos hermanas que mi mamá había adoptado de la empleada de la ropa y otra indígena. Ahí vamos. Entonces, pues, yo me acuerdo muy bien que llegamos al aeropuerto, que era el Rancho Boyeros, José Martí, en un avión de Cubana de Aviación, un Britannia Viscount de 3 colas. Y aterrizando y bajando el avión, había lo que se llamaba la pecera, que era como una especie de vidriera muy amplia. Y estaba toda así pegada a la gente. Y nosotros entrando, yo le pregunté a mi papá, ¿qué es? Entonces nosotros íbamos entrando y toda esa gente saliendo. Así fue mi primera impresión de La Habana. Nos alojaron por 3 meses en el Hotel Sierra Maestra, que había sido un hotel de la mafia. En calle 0 y Primera. En el malecón, en Miramar. Yo, como vivimos ahí 3 meses, conocía el lugar como la palma de mi mano. Por el puente del Línea. Del río Almendares, exactamente. Claro. Y al lado del teatro que ahora era el Teatro Chaplin, luego lo cambiaron al Teatro Carlos Marx. Entonces, bueno, yo ahí con mis amiguitos tuvimos un tiempo maravilloso. Y de ahí nos asignaron una vivienda en la calle 18, entre Primera y Tercera en Miramar. Y entonces, pero seguimos yendo al hotel porque era como el club de los técnicos extranjeros. Y como las guaguas eran gratis. Y por todo Cuba había estos signos, estos dichos que decían: los niños nacen para ser felices. Entonces, pues yo tenía una clase de ajedrez, natación, y teníamos nuestro propio cine. En La Habana Vieja se llamaba el Cine Pionero. Así como tú viste La Quimera de Oro, y en México, pues yo también vi en Cuba muchísimo cine clásico, sobre todo infantil, cine, animación búlgara y checoslovaca. Entonces, yo puedo decir que esos primeros años fueron de una intensidad absoluta. Yo me acuerdo una anécdota de que mis amiguitos y yo de la cuadra en 18, dije, va a pasar ahorita Yuri Gagarin por aquí, vamos a verlo. Y nos fuimos a la calle Quinta Avenida, nos subimos, encaramamos a los palos de mango y eso, para ver pasar a Yuri Gagarin en la limusina descapotada, ¿no? Entonces, anécdotas así. Cuando llegamos a Cuba, yo de muy niño, mi hermanita de 4 años, como teníamos el hablado mexicano, nos hacían burla.
pero era una burla muy amable, muy afectuosa. Mexicano, manito, tan, tan, tan. Una burla amable. Cuando regresamos a México, teníamos el hablado cubano después de 6 años. Y entonces era una burla despectiva, escaldante, pues, o sea, quemaba, daba dolor, ¿no? Ustedes vienen de Cuba, del comunismo. En Cuba se comen a los niños. Y yo tenía 12 años, ¿cómo que se comen los niños? Yo aquí estoy. Y siempre con los adultos era más. Había que litigar con ellos para explicarles que todo lo que estaban diciendo era falso, ¿no? Y entonces terminaban diciendo los adultos, es que a ustedes les lavaron el cerebro. Pero bueno, mis 2 padres regresan a México, como con una decisión militante, ¿verdad? Sí. Porque dentro de Cuba también los latinoamericanos, mi papá era presidente de la Unión de Mexicanos en Cuba, pero bueno, dentro de toda la comunidad latinoamericana en Cuba, también hubo una escisión, ¿verdad? El Che ya se había ido de Cuba. Yo fui a la escuela con la hija de Ernesto Che Guevara, el comandante, con Hildita. Sí. Entonces, en un cumpleaños, por ejemplo, su 9º, pusieron 8 mesas de esas de metálicas de Coca-Cola y pusieron tableros de ajedrez. Y el Che jugó contra nosotros y nos ganó a todos. Claro. Pero bueno, entonces hubo una decisión en la cual, no sé si tú te acuerdas, pero había una tendencia que apoyaba lo que Nikita Khrushchev promulgaba, que era la coexistencia pacífica. Claro. Pero había la tendencia guevarista y pro-China también. China. Exacto, de que la era ir a hacer campesina, un, dos, tres, Vietnam. Muchos Vietnams. Sí. En esa tendencia regresan mis padres a México, a la guerrilla. Pero no teníamos ni una semana en México cuando apresionan o apresan a la cárcel a los dirigentes de ese movimiento, en particular al doctor Víctor Rico Galán, que era el líder de mis padres y de muchos otros. Sí. El día que iban a la reunión mis papás, ¿verdad? Una cuadra antes de llegar a la reunión vieron movimientos extraños y ya no llegaron y se salvaron de milagro. Si no, estarían presos. Claro. Entonces mi mamá, después, cuando vino el movimiento de 68, ella renuncia porque ella está empleada con un señor que se llama Rogelio Álvarez en el Comité Cultural del Comité Olímpico. Sí. En México, en la ciudad. Y en protesta por la masacre del 68, renuncia. Le pagaba muy bien, aparentemente. Y ahí es donde surge la coyuntura de Cuernavaca, Morelos, porque en 69 llega a Cuernavaca el monseñor Iván Illich, que fue expulsado por Spellman, un cardenal reaccionario de Nueva York, y porque él plantea que a los seminaristas del Vaticano que mandaban para América Latina había que enseñarles las realidades reales, diría la compañía Rosario, verdad verdadera, ¿no? O sea, las realidades reales de América Latina. Entonces, Iván empieza a organizar estos clases, o sea, llama a mi mamá, por ejemplo, le dice: Carmen, véngase para acá, Cuernavaca, usted va a enseñar 2 cursos regulares, Revolución Mexicana y la Revolución Cubana. Okay. Entonces, pues ahí empieza, otra vez viene Paulo Freire, viene Cortázar, viene Paul Goodman, viene Jonathan Kosol, vienen infinidad de personalidades, Sartre, a dar cursos, ¿verdad? Y hay un hervidero de
de intelectuales y de ideas. El CIDOC se llama, Centro Intercultural de Documentación. Las clases daban en el jardín, muy informales. Y bueno, Iván Illich es una eminencia intelectual porque él escribió muchos libros, entre ellos los más famosos, el que se llama Némesis Médica, contra la comercialización de la salud, y el otro que se llama Una sociedad desescolarizada, que recomiendo a la audiencia que los busque. Están en PDF, obviamente. Entonces, pues esa Cuernavaca de los 70 fue una efervescencia enorme. Claro. Ahí en CIDOC yo conozco algunos dirigentes obreros que venían a tomar cursos a CIDOC. Y yo de enfant terrible me porto mal y me expulsan de la escuela del suizo americano. Y mi mamá, para castigarme, me manda con uno de sus alumnos a París, de castigo, allá. Que yo no hablaba una palabra de francés, pero ya estando en París, empecé a ir a la Alianza Francesa, pero me aburría muchísimo. Entonces Isabel, mi mecenas, Isabel Levé, me consigue una beca para poder ir a estudiar a la universidad que fundaron los obreros del Mayo 68, que se llama Paris 8 o Faculté de Vincennes, Université de Vincennes. Y ahí tienen una facultad de cine, una escuela de cine. Entonces es un curso de verano. Yo estoy muy chavalo, tengo entre 14 y 15 años, ¿no? Pero por Isabel, que era diseñadora del avión Concorde, de Yves Saint Laurent y tal, tenía palancas, me aceptaron. Entonces yo iba muy a gusto en el metro, ahí sí ya me empecé a apasionar y me daban de cargar los cables, de traer el café, de cómo se empieza en el cine, desde abajo. Claro. Y entonces me tocó participar, por ejemplo, había muchos latinoamericanos en esta escuela, y argentinos, chilenos, bolivianos, mexicanos. Y entonces me tocó participar de asistente de los asistentes en dos filmaciones críticas o cruciales. Una, la huelga de los trabajadores de la fábrica Renault de los automóviles. Sí, claro. Y la otra, el desmantelamiento del mercado antiguo de París que se llama Les Halles, que ahora es el Georges Pompidou. Esas dos filmaciones me cautivaron para siempre con el cine. Fue su entrada al documental. Al cine en general, porque íbamos en las tardes, como parte del programa, a la Cinémathèque Française en el Palacio de Chaillot, con Georges Sadoul, que escribió esa Biblia del cine. Hizo la historia de Chaplin. Historia del cine mundial, y la de Chaplin también. Sí. Entonces, bueno, ahí vimos a Kurosawa, a Pasolini, a Godard, a tantos cineastas. Wow. ¿no? Entonces, era más bien el cine desde sus inicios de Lumière, Claro. pero el cine, la Nouvelle Vague, el cine contestatario también, Joris Ivens en documental, Jean Rouge, Truffaut, el gran Truffaut, Sí. ¿verdad? Entonces yo regreso ya cargado de pilas a México. Ya Y- con una escuela ya hecha ya. Sí, una breve pero intensa escuela. Y tengo un primo que es cineasta, que había ganado un Ariel, y se llama Eduardo Carrasco Zanini. Y él es cofundador
de la Cooperativa de Cine Marginal, junto con Paco Ignacio Taibo, con varios. Claro. Y ellos tienen una filosofía de hacer películas para concientizar a la clase obrera, Sí. películas políticas, huelgas, filman huelgas, y con una visión también de que hacían la película en Super 8 era todo, y se proyectaba y se proyectaba y se proyectaba en sindicatos por todo el país hasta que se acabara la película y se hacía una nueva. No había concepción de guardar la película. Sí. Pero bueno, yo me integro con mi primo naturalmente, pero yo vivo en Cuernavaca. Entonces, yo voy está muy cerca de la ciudad Cuernavaca, una hora. Y entonces yo voy los viernes por una película y por un proyector. Y regreso a Cuernavaca a proyectarla con los obreros. Eso estamos hablando de 1972. Entonces, en una de esas proyecciones, unas de las obreras que venían asiduas, participantes en el cineforo que teníamos, nos dice: oiga, compañero Adrián, vamos a realizar nuestra huelga, nos vamos a declarar en huelga. Son 320 trabajadoras textileras que las despiden. Y Claro. porque quieren declarar su sindicato independiente y los patrones se niegan, las despiden y empezamos a filmar en Super 8. Ok. Yo tenía aquella escuela incipiente de París de cargar cables, sabía de las cámaras, de los micro, pero lenguaje cinematográfico no. Sí. Pero la cámara de Super 8, Lo fue aprendiendo. casi cámara en mano todo. Claro, claro. Ahí tengo la copia en digital. Y entonces resulta que las obreras después de 3 meses triunfan su huelga, ganan y es un final feliz porque era inédito que contra el gobierno y todo ganaran su huelga. Pues ya con esa película hecha, a final de 72, decidimos lanzarnos en un viaje por tierra desde México hasta Argentina, Oh, con la película y el proyector. claro. De guaraches, pelo largo, medio hippies, pero bueno, y en cada ciudad, la primera fue Guatemala, buscábamos a los sindicatos que estaban no con el gobierno, sino... Obvio. Y entonces de repente nos veían un poco escépticos, y ustedes hippies, ¿qué o qué? Pero ya que veían la película, la directiva, ¿verdad?, del sindicato, tal, compañera, 3,000 obreros, tal, mucha receptividad. Y entonces ellos mismos dicen: oigan, nosotros también tenemos una huelga o Huelga. una cooperativa, Claro. fílmenos. Y así empezamos a filmar. Ok. En América Latina, en Guatemala tenemos una película, La Otra Guatemala, sobre el militarismo y el cooperativismo. Claro, además en una época, pues, donde... Dictaduras militares. 73. En todas partes. En todas partes. Entonces, pues ya ahí vamos filmando y siguiendo. Ese fue mi primer contacto con Nicaragua, Marcio. Yo llegué aquí un mes después del terremoto. ¿Ah, sí? Ajá. Y como 73, entonces. 73, principios, febrero, por ahí. Claro. Y como el Ticabús, que era como viajábamos por tierra, va de capital en capital, de El Salvador, Honduras, aquí, entra por el Guasaule, llegaba y llega todavía a Managua, aquí cerquita. Pero como estaba terremoteada la ciudad, se iba de largo hasta Granada. Ujú. Y en Granada había, en el Colegio Centroamérica estaban refugiados los terremoteados. Entonces, aunque no hicimos una película, sí filmamos a los terremoteados. Sí. Y yo venía en el microbús con mi equipo de Super 8 cámara y tal, bolsa de cámara. Y entonces en el 75 vuelve. Paso de viaje, vamos hasta Argentina, un año, 8 meses. Y vuelvo a venir en el 75
con un grupo de teatro contestatario que es de Cleta, nos tomamos un teatro en la Ciudad de México, porque pasaban puro teatro de Shakespeare, y nosotros los estudiantes de teatro, yo no era de teatro, yo era fotógrafo, Sí. pero yo era fotógrafo de esa organización. Dijeron, no, vamos a hacer teatro revolucionario. Con esa obra vinimos de Raite, 17 estudiantes de teatro, y Sí. yo el fotógrafo. Y llegamos hasta León, al Paraninfo, a presentar la obra. Presentamos la obra, y como traíamos dentro del elenco guitarrín, músicos pues para la obra, yo también tocaba guitarra. Entonces nos dijeron, oiga, los compañeros que organizaban, era el FER, Claro. que era el frente, pero no decía frente, decía Sí. FER. Y entonces nos dijeron, no, vamos a tener ahorita una manifestación hacia la catedral, hasta la catedral, saliendo aquí de Sutiaba, barara, que si nos acompañan con su música. Y pues dijimos que sí. Ahí vamos, tengo fotos yo, ahí a ver si las encuentro, están en negativo, de Casimiro Sotelo, por ejemplo, Oh, sí. en la marcha. Entonces llegamos a la plaza, a la catedral, y en los peldaños cantamos las canciones revolucionarias, de pie cantar, otras, los estudiantes, todo. Y nos rodeó la guardia. Todos los compañeros del FER dicen, van sobre sus huesos, o sea, sobre nosotros. Los vamos a proteger, están bajo nuestra protección. Y nos asignan una jovencita muy guapa, de ojitos así chinitos, que nos va a cuidar, ella es la seguridad nuestra. Y nos lleva a dormir, a pernoctar. Ahí tenían tomado el casino militar, a unas cuadras, en León. Sí. Yo me acuerdo que dormí en la mesa de billar, roja, de paño rojo. Al día siguiente nos dice esta compañera, miren, ya está aquí la guardia afuera, nos van a apresar en cuanto salgamos. Voy a organizar un operativo de distracción para que otros compañeros los puedan sacar a Chinandega. Y se va. Y se va a un lugar cerquita que se llama El Sauce. Atacan un puesto de la guardia, se va toda la guardia de León a defender eso, se vacía el lugar y podemos salir a Chinandega y nos vamos a Honduras, nos salvó. Ese mismo día en la tarde cayó Arlencio, nos salvó la vida, Claro. nos salvó la vida. Y Increíble, ¿eh? increíble la coincidencia, ¿no? Nicaragua queda en mi corazón en el 73, en el 75. Yo entro a la escuela de cine ya formal, que es el CUEC de la UNAM, el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, que es muy difícil entrar. Entran 20 alumnos, solicitan 500. Claro. Y yo, que tenía una formación ecléctica, ¿verdad? Me digo, bueno, y ahí prefieren que los estudiantes ya sean sólidos, tengan alguna carrera ya terminada, no importa si es abogacía, cardiología, pero que para que no vayan a, como decimos en México, tirar la toalla el segundo año, porque el cine, aunque te da todo el equipamiento y todo, y la película y todo, nos daba la UNAM $20 al semestre, pero es caro. Hay que pagar producción, hay que tener coche o vehículo para ir a filmar. Entonces, son muy selectivos. Y a mí me entrevisté, llegó la segunda entrevista y me dijo, ¿usted qué? Pero si está tan jovencito, yo tenía 19 años. Me dice, y les digo, no, pero yo he estado filmando desde los 15 en la cooperativa de cine marginal. A ver, tráiganos una película. Entonces dije, bueno, ¿qué les llevo? Y les llevé mi película, no la de la huelga, pero una que habíamos hecho en Bolivia, en las minas del siglo XX, que se llama Muerte en la mina, Joya Runa en quechua. Y entonces las llevé. Eso fue un viernes, creo. El miércoles me hablaron a mi casa, está usted aceptado. Y entré al CUEC. Soy de la generación de 76, 81. Cuando viene, que fue el segundo año del CUEC, uno ahí pasa por película, hace una película por año. Y vas aumentando el tiempo de
duración. Primero son 12 minutos, luego son 20, 33, 57 y así. Entonces yo presenté mi proyecto de segundo año, perdón, es tercer año. Y dije, yo voy a hacer un documental sobre Nicaragua, un país de lagos y volcanes y poetas, sobre Rubén Darío, sobre el Momotombo, había que presentar una escaleta, ¿no? Claro. Ya sabes que en documental no hay El guión guión, propiamente, sí, claro. hay un anteproyecto que dice lo que vas a filmar. Entonces me lo aprobaron. Pasó el tiempo, y llegó esto es 78, ¿verdad? Entonces ya me vengo a filmar en septiembre, principios. Cuando empieza la guerra. Pues yo venía a filmar ya con ese plan aprobado, Sí. con una Bolex 16 milímetros, Ok. cámara, con una Nagra, y me bajo en lo que era el aeropuerto de Las Mercedes, me subo al taxi para venir aquí al centro de Managua, y entonces, como a las 2 cuadras carretera norte hay un tranque de coches, no pasa nada. Yo, ¿qué pasa? Le digo al taxista, me bajo. La cámara armada, porque era muy grande, y siempre cargábamos aquí en el cinto una cajita que traía el exposímetro de luz, un Spectra. ¡Pra! Medía uno luz, 5, 6, 11. Ponías el diafragma de la cama, ajustabas. Y yo no vi sé qué época hacían. un magazine de 400 de 12 minutos de motor. Y entonces era pesada, ¿verdad? Más el tripié de madera. Y entonces yo me bajé y alcancé a atisbar que así donde está el retorno había 4 chavalos tendidos en el pavimento muertos y 2 jeeps de la Becat, de la EVI de Somoza. Sí. Y yo me di luz y empecé a filmar. Se acabó lo de lagos y volcanes. Obvio. Y entonces averiguamos dónde estaba la prensa internacional, que estaba en el Intercontinental. Sí. Nos venimos ahí, compramos de esa cinta, ¿cómo le llaman? De canela, tipo canela, masking tape. Y rentamos un vehículo ahí en la arrendadora y le pusimos en el techo unas cruces. Prensa internacional. Y como no teníamos ni escáner ni nada, pues estábamos ahí en el bar, en la cafetería del Inter. Que ya nos vamos, decían los de AP o los gringos, ¿no? Bill Stewart, todo, ¿eh? Claro. Vámonos, y entonces nosotros nos pegábamos en la caravana y llegábamos y filmamos en León, en Estelí, en Matagalpa, los niños levantando las barricadas. Es interesante porque el otro día hicieron un análisis de profundidad, una doctora en historia del cine, y analizó unos fotogramas de mi película, de La Consigna, sí, en donde aparece Susan Meiselas fotografiando la barricada, la prendida la quema de llantas, sí, y yo estoy detrás filmando a ella y filmando la quema. Entonces ella muy claramente hace el análisis de que es la cámara filmando la cámara que está filmando la escena. Claro, historia, además. O sea, nosotros no podemos decir de que la toma del poder político va a ser ahorita, pues. Con esto es nada más una ofensiva insurreccional, pues. ¿Qué pide el pueblo para Somoza? Ante la violencia del dictador, la violencia del pueblo trabajador. ¿Cuál es la cosa? ¡Que se vaya Somoza! ¿Cuál es la consigna? Los cuerpos represivos utilizaron aviones con metralletas y bombas
tanquetas y tanques con proyectiles de fragmentación prohibidos por todas las convenciones de guerra. Masacraron a la población civil que se había refugiado en sus casas y en los hospitales de la Cruz Roja. En toda la película no hay un solo dirigente sandinista ni un discurso de narración. El Frente Sandinista, no, pero todo se dice a través de las pintas. Claro. Es como si el discurso político se va articulando a través de lo que escribe Así el como Frente. en Francia en el 68. Algo así. Y los que hablan, pues es el pueblo, los niños, los jóvenes que están en las barricadas, ¿verdad? Realmente trascendental eso. Regresamos ya sanos y salvos a México con el material, Sí. a fin de septiembre, y luego editar la película. La terminamos como a fines de noviembre. Y en ese entonces el frente estaba dividido, había 3 tendencias. Sí. Yo, por no errarle, porque yo todavía no tenía tendencia, le puse a la película Nicaragua, ¿cuál es la consigna? Pero como subtítulo le pongo, en la montaña enterraremos el corazón del enemigo, es el subtítulo. Sí. ¿Que por qué? Que porque estaba las GPP, el ETP y nuestra tendencia, que después fue la mía, que era la tendencia insurreccional. Claro. Entonces, le doy copia de la peli, 16 milímetros, blanco y negro, 20 minutos, a las 3 tendencias que tenían oficinas en la Ciudad de México, Sí. para recaudar reales y todo. Fondo. Pasa noviembre, diciembre, en enero que entramos a clases, no teníamos de 2 días, llega un grupo de compas al CUEC, me sacan de la clase de Historia de Cine Mundial que estoy teniendo con Ayala Blanco, sale, oiga compañero, venimos con urgencia a una reunión con usted, que la chinga. Aquí vámonos al Sanborns, al restaurante cerca de ahí, a Aguascalientes Insurgentes. El CUEC estaba en la Colonia del Valle. Y entonces, vamos, y me dicen, compañero, estamos organizando la ofensiva final. Vamos a derrocar al dictador Anastasio Somoza. Y necesitamos que se filme esto para las generaciones que vengan, que quede filmado en película. No tenemos real, pero si ganamos, el pueblo de Nicaragua se lo va a reconocer. Tiene usted que ir 3 meses amontañado y luego lo reemplaza alguien más. Y sacan de una bolsa, y aquí traemos las botas de su tamaño, unas botas militares del tamaño, 10 y medio mi tamaño. Y tiene 2 días para pensarlo, me dicen. Yo estaba viviendo con una mujer, mi compañera, estudiante de medicina, Ana, estaba trabajando de base, de fotógrafo médico en el hospital 20 de noviembre, de base quiere decir que ya permanente. Claro. Y estudiaba en el CUEC. El CUEC era de 6 a 10 en la noche. Pues primero fui con la compañera y le dije, claro que se enojó, me vas a dejar por cómo, pero yo le dije, lo siento, la revolución. Eso estuvo más o menos. El trabajo no fue problema, renuncié. Mi padre, que había fundado el Neurológico en La Habana, que era marxista, que era comunista, que era de izquierda, siempre fue. Tuvimos una larga discusión toda la tarde, en el cual él decía, sí, la revolución muy bien, todo, pero te van a matar. Los gringos son muy poderosos, te van a matar, no vayas. Estás muy joven, te van a matar. Hablamos. Al final yo le dije, papá, tienes razón, es muy probable que sí me maten, pero, le digo, la revolución no la van a parar. Cuando le dije eso me dijo, hijo, tienes razón. Al día siguiente, compañero, yo voy. La cámara era el arma.
fundamos la Brigada Internacional de Corresponsales de Guerra del Frente Sandinista, Frente Sur Benjamín Celedón. Yo también estuve asignado después por avioncito al Frente Interno y particularmente después con el batallón Rolando Orozco tomamos y rendimos la pólvora en Granada. Luego entramos aquí, tomamos el Coyotepe, luego entramos a Managua el 16 por la noche, o el 17, perdón, de julio. Y bueno, nos encargaron la seguridad de Managua y luego, justo después del triunfo, a mí me asignan de parte del Estado Mayor, porque éramos asignados al EPS, al Ejército, a la Casa de Gobierno, como fotógrafo de la Junta, el jefe de fotografía para organizar los archivos de lo que había quedado y para organizar la cobertura de la Junta, que eran 5 miembros, ¿te acuerdas? Pero el coordinador era el comandante Daniel Ortega Saavedra. Y entonces, siempre que él salía o a algún viaje, me pedía a mí porque yo ya lo había filmado en Zapoá. Claro. Entonces ya me conocía y yo venía probado de la guerra, y los demás fotógrafos que estaban bajo mi cargo eran jóvenes, estaban empezando y tal. Entonces cada viaje él me pedía. Y entonces yo tuve el gran honor de viajar con él y ser testigo, documentar sus viajes, pero ser testigo de su gran capacidad de conciliación, el comandante Daniel. Por ejemplo, cuando fuimos a Puerto Cabezas en 79, creo que fue octubre, por ahí, el mismo año del triunfo, a unir a los misquitos, Misurasata. Daniel fue el que concoctó esta idea en este lugar y se llamaba Misquitos Sumo Sandinista Azlatacanca. Luego fuimos en ese viaje histórico en el guardacostas, que fue la primera fuerza naval de Nicaragua. Y luego ya nos fuimos por primera vez, nadie conocía a Nicaragua en África, nunca había habido ni embajada, ni embajador, nada. Y el comandante, otra vez su iniciativa, ¿verdad? Antes, sí, primero fue lo de África. Nos fuimos a Angola, fuimos a Zambia, con el presidente Kaunda, en Angola con el presidente Dos Santos, la compañía de Rosario, ¿verdad? Luego de ahí, Humberto Campbell, el poeta Macfield, Claro. una delegación, todos jóvenes, ¿no? Y bueno, de ahí fuimos a Maputo, a Mozambique, el comandante Zamora Machel, que está en mi corazón. Que no retrocederemos ante las presiones y las agresiones militares de parte de las bandas contrarrevolucionarias que encuentran refugio en Miami, en territorio hondureño, en territorio guatemalteco. Que no retrocederemos ante las campañas de calumnias y difamación que tratan de enlodar a nuestra revolución. Que no retrocederemos, que no retrocederemos, que no retrocederemos. ¡Patria libre! Y luego también fuimos a ver a los teólogos de la liberación a Brasil, a invitar al Papa. Fray Bretro. Con Fray Beto estuvimos en San Pablo, en Brasilia, en fin, fue un gran honor trabajar con ellos en esos primeros años. Yo soy testigo de su gran capacidad de, no solo de conciliación, como te dije, sino también de visión, de propulsar a Nicaragua, Claro. a nivel internacional, que se conocía por primera vez. ¿Y ahora? Bueno, y ahora estoy de regreso porque no sé por qué, azares del destino, los compañeros, la compañera Rosario, el compañero Daniel, se acordaron de mí. Yo, ya para mí era un capítulo en la historia contar Nicaragua para mis nietos. Claro. Y hace 3 años me mandaron buscar a México, me encontraron a través del embajador
Juan Carlos Gutiérrez, y lo queremos invitar al aniversario, venga. Yo todavía pregunté, mire, yo siempre he ido a Nicaragua con mi cámara, ¿puedo ir con mi cámara? Porque si me hubieran dicho que no, no vengo, ¿verdad? Yo también estaba influido por lo que se dice allá afuera, ¿no? Y entonces dije, no, pues la chiva, como dicen ustedes. Pero, claro, compañero, puede ir con su cámara. Vamos de viaje. Y vine. Y estando aquí en esos 7 días, el 43 aniversario creo que fue, ya el último día me mandó llamar la compañera. Queremos que trabaje con nosotros de nuevo. Usted también es de aquí, me dijo. Yo dije, ok. ¿Y cómo? Le digo, ¿de fotógrafo de a pie? Me dice, no, usted ya fue fotógrafo de a pie, usted viene o sea, con sus 50 años de experiencia, me dice. Adelante, a filmar, puede ir usted, ir y venir a México. Y así surgió que me vine, les presenté un proyecto de Nicaragua, los logros de la revolución, de 13 capítulos, y lo aprobó todo. Todo lo que yo pedí me dijo, va de viaje. Me vine y filmé en 3 meses todo el país, que me sirvió también para reencontrarme con mi Nicaragua, que es mi segundo país ahora, mi país. Aquí voy a dejar lo último que tengo. ¿Se nacionalizó ya? Sí, me nacionalizaron, ya soy nica y estoy en un proyecto importante para Nicaragua, que es la formación de la nueva camada de cineastas. Acabo de presentar ya el programa de estudio de 5 años para la licenciatura de arte cinematográfica. Claro. Eso, lo tiene que aprobar el CNU y todo, pero damos cursos avanzados de montaje, de edición, de realización de documental. Y tenemos acuerdos ahora con internacionales, con Cuba, con el ICAI, con Colombia, con Venezuela, con México. Y es co-director de la asociación. De hace unos días para acá yo era asesor, ahora soy el codirector conjunto con la compañera Idania Castillo. Claro. Es un honor estar a su lado, una joven y un viejo. Gracias. Y nos encontraremos el próximo sábado aquí en el 4 Plomo. Muerte al somocismo.